A ver, miren aquí dice, una bobina con 200 espiras de 25 centímetros elevado al cuadrado está situada en un campo magnético uniforme de 0.3 Tesla con su eje paralelo a las líneas de inducción. Calcular, en el literal A me pide la fuerza electromotriz inducida en la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a las líneas de inducción en un tiempo de 0.5 segundos. Y el literal B pide la intensidad de corriente inducida si la bobina tiene una resistencia de 30 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces sacamos los datos y miren, como datos tendríamos N, que es el número de espiras, ¿sí? Que sería 200. La superficie, ¿sí? Sería de 25 centímetros elevado al cuadrado, que transformando a metros cuadrados sería 2.5 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Acuérdense que esta operación lo hicimos aquí, en este ejercicio de acá, en este de aquí, ¿sí? Para las personas que no entiendan, voy a copiar y voy a pegarlo acá para que vean cómo se desarrolla. ¿Sí? Aquí sería ¿cuánto? 25 centímetros que multiplica 0.001 metros cuadrados entre 1 centímetro elevado al cuadrado. Centímetro elevado al cuadrado con centímetro elevado al cuadrado se simplifica y me quedaría 25 por 0.001 metros al cuadrado, que me quedaría una respuesta de 2.5 por 10 elevado a la menos 3 metros al cuadrado, ¿sí? Para la superficie. En un campo magnético, miren, aquí tenemos una bobina con 200 espiras, ¿no es cierto? 200 vueltas, ¿sí? En un campo uniforme o en un campo magnético uniforme, si ustedes lo ven, las líneas de color verde que están en forma paralela, ¿de cuánto? De 0.3 Tesla, ¿sí? Con su eje paralelo a las líneas de inducción, ¿sí? Paralelo, su eje paralelo de la bobina, su eje paralelo con las líneas de inducción, ¿de acuerdo? La posición inicial en tiempo sería 0 segundos y la posición aquí sería final del tiempo sería 0.5 segundos. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a calcular es el flujo magnético a través de esta bobina en el instante inicial, ¿sí? Vamos a calcular en este instante, ¿sí? Miren, si tenemos un campo magnético uniforme, aplicamos la fórmula del flujo magnético inicial, que va a ser, porque voy a calcular en dos tiempos, un campo magnético inicial y un campo magnético final. Acuérdense que el campo magnético inicial lo vamos a calcular en 0 segundos y el final lo vamos a calcular en 0.5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el flujo magnético en un campo magnético uniforme, aplicamos la siguiente fórmula. Va a ser flujo magnético inicial igual al número de bobinas por el campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo entre el campo magnético y la superficie. Miren, ¿cuál es el ángulo que tenemos entre la superficie y el campo magnético? El ángulo es de 0 grados porque está una sobre otra, ¿de acuerdo? Por eso es que lo ponemos coseno de 0 grados, ¿sí? En donde el flujo magnético inicial va a ser igual al número de bobinas, o al número de espiras, perdón, que va a ser igual a 200, que multiplica al valor del campo magnético uniforme, que en este caso va a ser 0.3 Tesla, por la superficie, que lo pasamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados, que es 2.5 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados, por el coseno de 0 grados. ¿Por qué va coseno de 0 grados? Porque el vector superficie y el vector campo magnético están en el mismo sentido. Y el ángulo que les separa a aquellos dos es de 0. Prácticamente no hay ángulo porque está uno sobre otro. Ingresando todo esto en la calculadora, nos va a salir que el flujo magnético inicial es igual a 0.15 web. ¿De acuerdo? Si seguimos resolviendo, ¿sí? En la posición final del campo magnético y el vector superficie, esto llega a ser una perpendicularidad.
Miren, ¿se dan cuenta ustedes que la bobina se pone ya en el eje vertical? ¿Sí? O se pone de forma vertical. Y nosotros nos damos cuenta que la superficie o el vector superficie tiene una perpendicularidad con el vector campo magnético. Y este tiempo, ¿cuál va a ser? El de 0.5 segundos. Pero aquí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ojo con el ángulo de 90 grados. Entonces, miren aquí. Va a ser, ¿por qué aquí lo pongo 0 directo? Coseno de 90, ¿cuánto es? Si alguien me puede dar recién en la calculadora, por favor. Coseno de 90 es 0. 0, ¿no es cierto? Y 0 multiplicado por todo esto me va a dar 0. Por eso es que el tiempo final o el flujo final va a ser 0. ¿De acuerdo? En donde, miren, la variación de flujo va a ser igual al flujo final menos el flujo inicial. El flujo inicial es 0 porque coseno de 90 es 0 y multiplicado por todas las otras variables me da 0. Que menos el flujo inicial, flujo magnético inicial, que es 0.15 Weber, me queda que el flujo o la variación de flujo magnético es de menos 0.15 Weber. ¿Para qué calculé el flujo magnético? Para calcular mi fuerza electromotriz. Acuérdense que la fuerza electromotriz determinábamos que es igual a la variación de flujo magnético sobre la variación del tiempo. ¿Y por qué era negativo? Porque la fuerza electromotriz iba en sentido contrario del campo magnético. ¿Sí? Entonces, miren, siguiendo aquí reemplazando sería menos la variación de flujo magnético, que es menos 0.15 aquí, entre la variación del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuánto es el tiempo final? 0.5 segundos menos 0 segundos. ¿Dónde me va a quedar? Menos por menos más 0.15 entre 0.5 me va a quedar 0.3. ¿Qué? Weber sobre segundo. O también lo que les decía en el antes, que la fuerza electromotriz se mide en voltios. Por ende sería 0.3 voltios. Y ahora para el literal B vamos a calcular la intensidad de corriente eléctrica. Y acuérdense lo que les decía en el antes, que para calcular la intensidad de corriente eléctrica, o en este caso la corriente inducida en un circuito eléctrico, debo tener la resistencia. Si no hay resistencia, no se podría calcular la corriente inducida. ¿Sí? Entonces, la corriente va a ser igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia, en donde la fuerza electromotriz es 0.3 voltios entre la resistencia, que es 30 ohmios. 0.3 entre 30 me da 0.01 amperios, porque la corriente se mide en amperios. ¿Sí? Y el ejercicio estaría desarrollado.